En el día de hoy vamos a empezar ya el sistema de transporte tubular para tener una visión general en todo el sistema renal, para uno después, con base a eso, poder entender por qué se crea un intersticio hiperosmolar para la formación de una orina concentrada diluida y ya explicar el transporte final del potasio y el sodio, calcio y magnesio, que son los electrolitos más importantes. El túbulo proximal tiene una característica que es notoria en cuanto a que sí hay una reabsorción de solutos, pero la reabsorción de solutos es casi igual que la reabsorción de agua, en cuanto a que al final del proximal hay un 65-67% de reabsorción de sodio, otros solutos aparte en menos proporción, pero los solutos que salen por acá, en cuanto a concentración con respecto al agua que tienen, es prácticamente igual a la que tenían en el filtrado. O sea que la reabsorción en el túbulo proximal es casi, que por decirlo así, isotónica. Entonces, la participación del túbulo proximal en la reabsorción es importante. Lo que pasa es que no es una reabsorción que uno dijera que es asimétrica. Hay algunas sustancias, obviamente, algunos solutos o algunas sustancias que van a concentrar, otras van a disminuir mucho, otras van a quedar casi lo mismo que en el plasma, pero si sumo todo eso de todas maneras al final, es prácticamente la misma concentración en miliosmoles por litro. Entonces uno puede decir que en forma global reabsorbí tanto soluto como solvente. La característica del túbulo proximal así lo indica. El túbulo proximal tiene unas células que son relativamente comparados con el resto del riñón, tiene unas células con buena permeabilidad y reabsorben agua, tanto por vía paracelular como agua en el túbulo proximal por acuaporinas, que es un sistema ya plenamente establecido. Aquí en el túbulo proximal hay acuaporinas 1 en la membrana luminal y acuaporinas de tipo en la membrana vasolateral también. El hecho es que se reabsorbe agua casi tan rápidamente como el soluto. Bueno, para antes de empezar con los iones de importancia, pues simplemente ya habíamos visto que, por ejemplo, los aminoácidos que se pueden haber, o proteínas que se hayan filtrado acá, van a ser inicialmente endocitados por receptores de múltiples ligandos. En ese caso estamos hablando aquí van a haber receptores tipo megalina y cubulina, y esos receptores van a endocitar, reciben la proteína acá, la endocitan y adentro producen aminoácidos, los cuales pueden pasar a la sangre. Entonces, eso es lo que nosotros hablábamos, que uno de las pocas proteínas que filtran 24 horas, la gran mayoría se resuelven en el túbulo proximal, porque son útiles en cuanto a su constituyente aminoácidos, de forma tal de que uno sale botando menos de 150 miligramos por día. Y de la mayoría, y por lo menos 40 miligramos de estos, o incluso 50 miligramos, no es proteínas que se filtró acá, sino proteínas de Tom Hochschild. O sea que verdaderamente el mecanismo por el cual el riñón reabsorbe proteínas es muy bueno y bastante eficiente, de tal forma de decir que es muy poco lo que se va a ir a la orina en cuanto a concentración de proteínas se refiere. Bueno, un mecanismo de transporte aquí en el proximal, eso en cuanto a las proteínas. Bueno, en cuanto a el túbulo proximal, si aquí fuera el filtrado, tuviéramos una célula del túbulo proximal, la bomba fundamental es la bomba de sodio-potasio ATPasa, la proteína fundamental de transporte, porque esto, si funciona, la bomba de sodio-potasio ATPasa funciona
la reabsorción de sodio a nivel renal, no solo en el proximal, sino en mucha parte, en todas las otras partes del riñón. Y si la bomba de sodio funciona, funciona todo. Secundariamente el transporte de todo. Si uno daña el mecanismo de transporte de la bomba de sodio potasio TPasa, todo la reabsorción de sodio y otros solutos en el riñón, que es dependiente últimamente del sodio, queda crisis. ¿Cuál es la clave acá? Gastar un ATP. Gastando este ATP, bombeo 3 iones de sodio hacia afuera, 2 potasios adentro, crea una concentración intracelular baja de sodio, que es la que aprovecho yo con algún sistema de transporte para reabsorber sodio. Por ejemplo, el sodio va a entrar acá del filtrado que viene del plasma, que es una gran concentración de sodio. Como este sodio intracelular es muy bajito, este es un gradiente de concentración. ¿Quién creó ese gradiente de concentración en el fondo? Fue la bomba de sodio potasio ATPasa. Si la bomba de sodio potasio ATPasa no funcionara bien, este sodio intracelular hubiera quedado aumentado y este gradiente se hubiera parcialmente disipado. Yo acá aprovecho en el túbulo proximal, en la porción temprana, esta es porción temprana, esto es túbulo proximal, pongámoslo 1 por la necesidad de andar más lento. ¿Y qué podemos cotransportar acá? Alguna otra sustancia que vaya en contra de su gradiente. Por ejemplo, puedo meter glucosa, ¿correcto? Y por acá utilizar un GLUT de esos de la glucosa para sacarlo en la membrana vasolateral. Puedo utilizar fosfatos. Puedo utilizar, por ejemplo, palactato, papiruvato, para muchos aniones de acá de reabsorción. E incluso tengo un sistema de glucosodio también aparte por el mismo funcionamiento con aminoácidos. Pues yo no tengo un sistema de transporte del sodio con aminoácidos para cada aminoácido de los que hay 20, sino que tengo cotransportadores de acuerdo si el aminoácido es ácido, básico, si es neutro, para que entre ellos haya una competencia entre los que son neutros por el mismo cotransportador y para no tener que hacer 20 cotransportadores distintos, que sería pues energéticamente mucho más costoso. Entonces, eso ocurre en el túbulo proximal y el mecanismo siempre es el mismo. Bomba de sodio potasio ATPasa funcionando bien, baja concentración de acá de sodio intracelular y el sodio que va en favor de su gradiente de concentración permite el movimiento de otra sustancia incluso en contra de su gradiente electroquímico, haciendo parte de lo que llamamos un transporte activo pero secundario, tipo en este caso cotransporte porque los dos están siendo transportados en la misma dirección. ¿De acuerdo? En el túbulo proximal, porción temprana, existe otro mecanismo que después vamos a explicar más específicamente cuando hablemos de ácido-base, que tenemos acá un transportador de hidrogeniones hacia acá y un sodio hacia adentro. Otra vez el motivante es la bomba sodio potasio ATPasa, 3 iones de sodio para acá, 2 iones de potasio para acá. El sodio se mueve en favor de su gradiente electroquímico y los hidrogeniones que uno cree el pH intracelular es menor que el pH que hay acá, pues uno diría hay más concentración de hidrogeniones de acá para acá, pero eléctricamente la célula no deja salir de esos hidrogeniones, aunque hay gradiente químico para el hidrogenión allá, el gradiente eléctrico no lo deja mover y es mayor el gradiente eléctrico que el químico, por eso es que tiene que ayudar del sodio, lo que aparentemente a uno no le queda claro. Este hidrogenión acá en la luz lo puede recibir, como vamos a ver después, o un bicarbonato para formar H2CO3, se forma CO2 más agua, correcto, y eso va a terminar reabsorbiendo, va a terminar un bicarbonato en sangre, o lo puede recibir otra base distinta, que puede ser por ejemplo HPO4, correcto, y formar el sistema de los fosfatos para buferizar ese hidrogenión, que es lo que llamamos así, es titulable. Esto es como el transporte inicial
en la parte más temprana del túbulo proximal. ¿Qué tenemos que concluir? Como el sodio se transporta con un montonón de sustancias, a veces se transporta con glucosa, que es neutro, y con algunos aminoácidos neutros. Entonces se transporta más iones positivos que aniones hacia acá, aunque se transportan también aniones. Entonces va quedando la luz negativa, una luz que progresivamente va volviéndose negativa en esta porción del proximal por reabsorber más sodio de lo que reabsorbo yo de aniones. Con esto entonces hemos concluido la primera parte del transporte inicial o temprano del túbulo proximal.